Bienvenidos a un nuevo programa de Enfoques. Este es el programa número 4. Hoy vamos a tener la suerte de tener dos grandes invitadas, dos grandes fotógrafas, Daniela McCadden de Argentina y Lorena Darquea de Ecuador. El tema del día de hoy es la aproximación a la obra arquitectónica, pero si han visto algunos de los otros programas, la idea es que charlemos informalmente, profundicemos sobre temas relacionados a la fotografía de arquitectura y que podamos también reflexionar sobre el momento actual que estamos viviendo. Así que bueno, sin más, les saludo. Bienvenidas, Daniela, Lorena. Hola. Eh, Hola, Sebastián. bueno, para comenzar les voy a leer una pequeña reseña de cada una. Daniela McCadden, egresada de la Universidad Nacional de La Plata como arquitecta, tiene una vasta trayectoria en la fotografía de arquitectura, interiorismo y paisaje urbano. En su obra se destaca un manejo técnico y una singular sensibilidad artística. Sus clientes son arquitectos, editoriales e instituciones y desarrolla su actividad principalmente en Argentina. Y Lorena Darquea es una arquitecta y fotógrafa ecuatoriana por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Su incursión en la fotografía arquitectónica comenzó en Aalto University en Helsinki, Finlandia, en el año 2009. Continuó sus estudios de fotografía en el International Center of Photography en el 2017. Fue invitada a presentar su trabajo en la Bienal de Venecia 2016 como parte de la exposición Time, Space, Existence. En este año fue seleccionada para exponer su trabajo de fotografía en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana 2019. Su trabajo le ha valido publicaciones en diferentes medios que hablan sobre la inclusión de la mujer y el desafío a la brecha de género en el ámbito arquitectónico. Así que bueno, bienvenidas. La verdad es que es un placer. Y bueno, la idea, como en los programas anteriores, es plantear este tema y que ustedes nos puedan ir conversando y después que la plática nos vaya llevando donde nos tenga que llevar. Lo importante es tratar de sacar reflexiones, sacar ideas del trabajo, de su experiencia, de sus vivencias. No necesariamente enfocado a hablar sobre su vida, sobre sus trayectorias, sino de cómo estas experiencias las aplicamos a la fotografía y en este caso al mundo de la arquitectura. Entonces, bueno, para comenzar, habíamos planteado hablar sobre la aproximación a la obra arquitectónica. ¿Cómo es este proceso de que cada uno de los arquitectos se acerca a la obra, ¿no? En algunos casos, esto comienza desde que nos llega la cotización, desde que en algunos casos te reúnes con el cliente, ves la obra. Tengo entendido que hay fotógrafos que planifican muchísimo, hay otros que llegan y espontáneamente se enfrentan a esta obra arquitectónica. Pero la idea más allá de eso es entender un poco este proceso y por qué de alguna forma los fotógrafos de arquitectura, cada uno tiene su propia sensibilidad, su propia forma de ver, su propia forma de retratar la arquitectura. Entonces, tratar de entender cómo se va forjando ese proceso. Si eso también es un tema que se va desarrollando a lo largo de la obra, de la vida, o si uno encuentra ya un estilo y se queda en ese estilo. Entonces, vamos reflexionando un poquito sobre cómo, en tu caso, voy a comenzar contigo, Daniela, cómo llevas este primer acercamiento hacia la obra arquitectónica y que nos cuentes cómo es un poco tu proceso de trabajo. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Sebastián, Andrés, por invitarme. Lorena, ¿qué tal? Bueno, a ver, cuando surgió el tema, me puse a analizar a ver qué hago cuando me llaman para algún encargo. Y como soy yo, trato de controlar todas las variables para cuando tengo que enfrentarme al objeto a fotografiar, me pueda enfocar lo más liviana posible. ¿Qué le digo? Controlar todo, es prever. Ahí me sale el chip analógico que tengo de la época en que había que controlar lo máximo posible porque no había vuelta atrás, no se podía borrar las cosas. Entonces trato de tener una charla con el que me contrata, ¿no? Que puede ser un arquitecto, puede ser alguna firma, alguna empresa,
editoriales también, que ahí cambia mucho las miradas. El editorial no te va a describir tanto una obra, sino en interiorismo, más que nada que querés transmitir con esa nota. Cuando es un arquitecto, trato de que me manden planos, estudio la obra en qué situación está, qué provecho se le puede sacar en el lugar en donde está, y trato de prever todo, qué sé yo, si es afuera, tengo que alquilar un auto, tengo que poner un hotel, trato de controlar hasta cómo dejo a la familia. Y bueno, eso me tranquiliza, y cuando llego a la obra estoy más liviana, y ahí sí me conecto. Llego a la obra, ahí es como que me olvido de las fotos que vi, que generalmente un arquitecto a veces te trata de mostrar la foto que hizo con el teléfono y eso, las veo, pero en ese momento me olvido, y ahí ya empiezo a ver la obra yo, más personal. Y estudio la luz, la recorro por adentro, por afuera, distintas distancias. Yo me acuerdo, hablando de lo analógico, que aparte de llevar la cámara, lo que siempre hacía era cargar el fotómetro y la brújula. Entonces llegaba y era como un agrónomo, estaba ahí, estudiaba todo, que en el momento del año, cómo iba a entrar el sol, cómo no, bueno, todo. Y la parte divertida también, cuando cuando haces interiorismo, más que nada, es empezar a acomodarlo todo para la foto, que muchas veces no es como lo están viviendo. Y ahí me sale más la parte de arquitecta. Pero bueno, es más o menos eso, tratar de controlar todo lo que se puede en la preproducción, y liberarme para llegar a la obra. Ya, perfecto. Después voy a volver a preguntarte algunas cosas más específicas, Dale. pero vamos un poco con Lorena. Te hago un poco la misma pregunta. ¿Cómo es este acercamiento tuyo con la obra arquitectónica? Mi acercamiento, bueno, es un poco diferente dependiendo el proyecto y la ubicación y el arquitecto. O sea, varía mucho de todo, ¿no? Porque me ha pasado de todo. Me ha pasado que hay, por ejemplo, proyectos a los que yo he ido a visitar antes el proyecto porque voy a tomar fotos de un proceso de obra, o me invitan a que conozca el proyecto en proceso de obra. O hay otras veces que no se puede entrar al proyecto antes, entonces me mandan planos, me mandan algunas fotos, me mandan información del proyecto para estudiarlo y poder hacerles la cotización. Eso es un filtro que siempre pido. A cualquier persona que me escriba a pedir cotización o le interesa saber cuánto cobro, siempre les pido varios requisitos que me manden para el proyecto a cotizar. Entonces, uno, me sirve para que no me hagan perder mi tiempo en cotizaciones, porque eso demuestra que sí están interesados. Entonces, ese es mi primer filtro, y de ahí, dependiendo del arquitecto y el proyecto, es el segundo acercamiento. Normalmente sí voy antes a las obras, en la mayoría de los casos. Hay ciertos casos en los que no se puede ir, pero lo que hago es el estudio del proyecto, y como dice Daniela, que ella iba con la brújula y todo, yo voy con una aplicación que se llama Sunseeker para el estudio del sol, a qué hora es la hora en la que más nos conviene entrar. Si es un proyecto que he visitado la primera vez, porque no se ha podido entrar, normalmente lo que hago es caminar el proyecto, vivir el proyecto. Me interesa mucho hablar con las personas que viven en la casa, porque me toca mucho fotografiar ya casas. Puedo decir que el 90% de mis proyectos son casas que ya vive gente. Entonces me interesa hablar con la dueña de la casa, que me cuente qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le interesa, si es que no está si está el arquitecto también, con los dos, y recorrer todos los espacios. Y ya esa es la preparación para yo luego después escoger en dónde me quiero parar para empezar la sesión. Ya, chévere. O sea, veo que un poco las dos
hay muchísima planificación y Somos prevén. muy mujeres. Somos Sí. muy metódicas, ¿viste? ¿Y cómo hacen Organizamos. cómo hacen con el clima? ¿Eso también lo planifican? Mira, ahora con el tema de la cuarentena me doy cuenta que no estoy mirando el clima. Yo me levanto y creo que antes que mirar por la ventana veo el clima en el teléfono. Es como obsesión porque mis días dependen de eso. Como hacen, bueno, uno va cambiando la agenda día a día en base al clima. Es así, se pone feo, más allá de que uno, cuando a veces llega a la obra y no cambia el clima, lo haces igual, depende de las distancias, si estás lejos, si no. Yo siempre cuento la anécdota de una casa de Luciano Cruz que fotografié, que iba a la costa, son 350 kilómetros, 400 de acá, y había una niebla tremenda. Y bueno, no, se va a levantar la niebla, siempre al mediodía se levanta, nunca se levantó la niebla. Y al final las fotos quedaron espectaculares, pero bueno, si lo tenés cercano, tratás de que el día sea óptimo, porque tenés más posibilidades de explotar mucho más la jornada de fotos. Y Y si bueno, regresas, si es que tienes la posibilidad y el clima está malo, ¿regresas a una obra? sí, soy muy obsesiva. Sí, a veces se pone Yo feo a la también. tarde, me voy, me indigno, me voy, pero vuelvo porque quiero tener esa luz. Lo mismo que a veces trato de hacer fotos, depende de la obra, ¿no? Hay veces que la foto es, la casa es chica y es más fácil de abordar. Cuando es un edificio, que ya recorrerlo te lleva tiempo, entonces hay veces que vos haces fotos al atardecer que es muy cortito el tiempo y bueno, tenés que ir a hacerlo 2 veces porque entre que vas a un lugar, caminás 300 metros y llegás al otro, ya la luz cambió. Lo mismo que trato de hacer amanecer, atardecer. Me gusta si puedo ir varias veces, tener distintos climas. Lo mismo que cambia mucho durante las estaciones del año. Verano es una cosa, y bueno, acá que cambia mucho el sol en Argentina, en verano y en invierno, las luces largas, y es otra obra, la verdad. Es que Y, sí, sigue. eh, es chistoso porque siento que, digo, yo que empecé en Ecuador, no sientes eso, o sea, no sientes las estaciones. Y en Claro. cambio, en Ecuador es como amanece solazo a las 12, o sea, dices, wow, va a estar increíble el clima para la sesión. A las 4 horas se nubla todo. A las 2 horas empieza a Ah, llover y justo antes de ah, que atardezca vuelve a salir el sol. O sea, te volvés loca. es muy catastrófico, ajá. Y en cambio aquí en Guadalajara, bueno, que yo vivo aquí en México, es todo lo contrario. O sea, Es muy yo cambiante. extraño las nubes. O sea, hay Ah, veces en los veranos, porque en el sol, a mí me gusta mucho el sol de invierno y los cielos de invierno que se generan aquí. Pero en el verano yo ruego por nubes, o sea, para que le dé mirá, algún toque o algo diferente, para que no claro, sea todo el sí, cielo completamente azul. Entonces es sí, súper chistoso porque ha cambiado tanto la manera de yo hacer las cosas. no, ni Y hablar. a mí probablemente el clima no me afecta tanto, sí me ha pasado que hay veces que sí reprogramo y como tú dices, si es que yo estuve ese día en la sesión, pasaron cosas con el clima, yo regreso. Mm, Y les digo cuántos días necesito y demás. Pero es chistoso, a mí no me pasan tantas cosas con el clima, sino claro. cosas en la casa. O sea, hace la última sesión que tuve antes de esta cuarentena, íbamos a una casa en un clima súper rico, o sea, caliente, húmedo y así. Y tenía piscina, y la piscina estaba súper bonita con la arquitectura, o sea, era una parte muy importante. Ah, pues por mejor hacer, llevaron a los técnicos de la Ah, piscina. no, pero de esas Ajá, miles. miles. Se bajó el agua de la piscina en toda la noche. Entonces llegué al amanecer, porque como tú, me encanta ir a todas las horas. Llegué, digo, cuando la casa está habitada es medio difícil que te dejen entrar, pero aquí los dueños, unos tipazos, llego al amanecer, no tenía agua en la piscina. ¿Qué haces?
No, o sea, A mí me ha igual, pasado eso de que en Córdoba también son 800 kilómetros, esto era para un libro privado, una casa. Por suerte tenía bastante poder el dueño de la casa y la pileta, acá le decimos más pileta, estaba vacía y necesitábamos la pileta llena. Entonces, ¿qué hizo? Contrató pipas. bomberos. Ah, 4 camiones de bomberos, dije, no, qué placer, pero bueno, no siempre pasa. Sabes que de las No aquí, cosas que siempre me ha pasa. gustado un poco que han topado el tema es mucho el tema de la luz, que digamos, Mm. en nuestro caso, justo como fotógrafos, veo que le dan muchísima importancia y que yo un poco me he dado cuenta que la gran mayoría de fotógrafos de arquitectura vienen de la arquitectura, empiezan en la fotografía y es como que empiezan también los grandes fotógrafos a descubrir la luz, que de eso se trata un poco la fotografía, no solo el Todo. registro como tal, solo de la obra arquitectónica. Mm. Y por ejemplo en eso, ¿cómo suelen ser tu día de la obra? Tú dices que estás queriendo coger todas las luces Sí. del día, Eso es parte entonces, del estudio de la obra, porque yo voy a la casa, ponele, y empiezo, obvio, cómo va a girar el sol y qué situaciones tengo en la casa. Si hay un aventanamiento con palitos que de sombras, galerías, y eso voy a ir esperando a medida que va girando y qué situaciones va a ir logrando ese sol directo. A mí me gusta mucho el sol, me gusta, además no le tengo miedo al sol de verano y el sol duro del mediodía. Yo a veces hago fotos al mediodía con ese sol duro. Y me gusta mucho cómo va dibujando las cosas. Los aventanamientos, las columnas, y eso es parte del acercamiento a la obra, de ir estudiando y decís, mira, acá 2 de la tarde, 3 ya va a ir girando y me va a dibujar esto y va a crear esta situación. Y es muy lindo. Lo mismo lo veo en mi casa, me encanta ver cómo va cambiando la casa en invierno, en verano, hasta dónde llega el sol, que va cambiando mes a mes. Y es como que sí, te volvés medio obsesivo de ver la luz y cómo va dibujando los lugares. Sí. y por ejemplo, tú vas anotando cuando haces esta primera exploración de la casa, a ver, a las 3 de la tarde tengo que regresar a este encuadre. Yo que veo No, ahí ya la práctica me hizo guardarlo. Más allá que me acuerde y dije, voy volando porque se me acaba la luz en este lugar. No, ya. también me ha pasado de que era un ratito antes, pero bueno, trato de ser rigurosa con eso y ir acordándome, esta tenía que hacer tal foto, y por eso me gusta cuando es también interiorismo, de preparar la casa desde cuando empiezo la sesión. ¿Viste? No armar un lugar y después me voy al otro sector y armarlo, no, porque tener ok la casa todo el día para la sesión. Así eso es lo que te permite captarla en los distintos momentos. Decís, bueno, a la oye, mañana tengo esta situación y a la tarde voy a tener otra situación interesante y las hago a las 2. Y después, bueno, veo cuál es la que más y me en gusta. interiorismo no tienes apoyo de los arquitectos de interiores. Digo, porque ¿Apoyo en qué sentido? en el que ellos te ayudan a mover como ellos quieren que se vea el tema de Sí. decoración. Mira, es un trabajo en conjunto. A mí me gusta tenerlos en cuenta, por supuesto, de qué es lo que ellos querían mostrar, pero entienden perfectamente qué cambios hay que hacer para lograrlo en la Ya. foto. Ujú. Entonces, nos divertimos mucho, porque además ya con mis clientes muchos somos amigos y nos divertimos mucho en las sesiones, porque jugamos asistentes varios, lo mismo que en las revistas. Siempre trabajo generalmente con las mismas productoras y ya ni nos hablamos. En los viajes, después de 4 días, siempre nos reímos con Virginia, que trabajo mucho, Virginia Brown. Eh, Al cuarto día no nos hablamos y vamos directo a los objetos y los vamos cambiando de lugar solas. Es muy divertido. Pero sí, son relaciones completamente diferentes. Cuando vos tenés que hacer
un edificio, a las cosas que tenés que tener en cuenta, a una casa y al interiorismo. En el edificio, si puedo, voy un día sin cámara y lo recorro. Ahí voy con el arquitecto y lo vamos viendo. Me gusta mucho escuchar al arquitecto, qué es lo que quiso, qué es las cosas que me marca. Me gusta mucho escucharlos y tengo muy en cuenta lo que me dicen. Más allá después surgen otras fotos, ¿no? Pero la primer recorrida me gusta hacerla con ellos. Y tú, Lorena, volviendo también un poco a este acercamiento con la luz, ¿cómo es tu relación con la luz y cómo es el día en una obra arquitectónica? O sea, si justo escribes antes los encuadres, si haces una exploración. Hay algunos fotógrafos que van también o con el teléfono, con una cámara más chiquita, sin trípode, con trípode, esperas los momentos de la luz precisa. Cuenta. A ver, yo lo que hago es, yo le tengo miedo, o sea, no sé si es por Ecuador, pero la luz directa, yo le tengo, o sea, en Quito quema todo. Entonces, literal, yo puede ser que sea más leve acá. Sí, probablemente. Entonces, en México yo evito las horas con la luz más directa, pero más que nada porque me gusta mucho la luz que puedes capturar. Me ha tocado aquí muchos o sea, Guadalajara es muy verde y son proyectos con mucho verde, muchos árboles muy grandes. Entonces, como el juego que hay entre el paisaje del proyecto sí. y el amanecer, o sea, el sol saliendo, son de las cosas que más me gustan capturar. Entonces, yo trato de utilizar las primeras luces del día hasta que me permitan las sombras, o la dirección de las sombras me gusta. Y luego, si tengo dudas de cierta hora o cierto espacio, lo que hago es volver a recorrer el espacio y te encuentras con otras cosas y dices, otro lugar. ¿Qué onda? Sí. Ajá, y ahí regreso corriendo y, por ejemplo, hay cierto lugar que ya me doy cuenta que tengo que regresar. La verdad no anoto. Creo que me pasa igual que Daniela, que ya sé qué lugar quiero y a qué hora y a qué momento. Entonces, lo único es, yo ya sé a qué hora tengo que regresar y a qué lugar y qué es lo que quiero o sea, fotografiar. Sí tomo fotos de ciertos espacios, pero más que para acordarme de la luz o algo así, es más por los colores, por el balance de blancos, solo como para tener, porque hay veces que no sé, los interiores tienen algún tono, color, no sé, hueso, que no es blanco, entonces como para no olvidarme el color o los colores que ¿Y te lo hay. tomás con el teléfono? Tomo con el teléfono y luego Ajá. utilizo en las sesiones La siempre cartilla, la de ajá, Kodak. ajá, exacto. Ajá. Entonces, pero me sirve para tener una referencia Claro. de los colores, que eso sí lo hago, o más cuando hay como, te digo, este contraste, no sé, que si hay mucho verde, se tintan de Tiñe amarillo verdoso mucho. los interiores. Sí. Ajá, El exacto. sol y eso tiñe, sí, sí, sí. Exacto. Sí. Entonces, es solo para tener una Esa memoria de referencia. color. Uh-huh. Mm, Pero siempre yo soy más me gusta el contraste, me encanta el contraste. Por ejemplo, el contraste del sol de invierno es espectacular. Y busco eso mucho, pero la luz que ya quema, al menos que en este verano ya empieza a pasar más, que el sol es mucho más intenso, yo sí le huyo un poquito a eso. Más que nada porque me pierdo calidad en los materiales y en la tectónica de espacios. Entonces, por eso me enfoco más en luces, en las ¿Y, primeras horas, pues. y tú, Lorena, dedicas un día generalmente a las obras o 2 días? ¿O con un día alcanzas a hacer todas estas cosas que hablamos que No, parecen es maravillosas? que depende. Porque, por ejemplo, las sesiones o proyectos a los que les tengo más cariño son proyectos a los que he ido 3 o 4 días, se imaginan. Y es porque he vivido en diferentes horarios, diferentes cosas y te das cuenta, o sea, el momento en el que vives más el proyecto, creo que hace mucho más rico el resultado en fotos.
Yo, como decía Daniel, en edificios, yo siempre voy antes al proyecto. Edificios es algo que siempre necesito ver, porque necesitas mucha planeación de por medio. Siempre. Proyectos en otra ciudad que no sea Guadalajara, siempre visito antes los proyectos, porque necesito tener un poco más de planificación porque tengo un horario que seguir, o un calendario, pues más que nada. Y, por ejemplo, con la información previa que me manden, yo ya tengo una idea de cuánto tiempo se necesita. Entonces, si yo necesito volver o regresar, le comento al arquitecto, me vuelven a dar permiso y sin problema necesito. Pero eso decido siempre cuando termino la sesión. O sea, los arquitectos están felices cuando uno va más de una vez. Sí. Eso Y siempre. Claro, también lo que hablábamos el otro día es que actualmente lo que yo estoy haciendo en temas de cuando me voy de viaje es solo tomar con análogo, porque quiero como purgar mi manera de fotografiar. O sea, no quiero tomar tantas fotos, quiero tomar menos fotos, tener muy claro lo que quiero. Entonces, por ejemplo, eso me ha ayudado muchísimo a sesiones que son, por ejemplo, no sé, a 3 horas de aquí, que es ida por regreso. Entonces, perdón, mi perro está tomando agua. Entonces, como que tengo que acortar muchísimo la sesión y eso me ayuda a tener muy claro, o sea, ese ejercicio me ha ayudado a tener muy claro mis objetivos, lo que quiero fotografiar y no, o sea, no puedo estar en 5 lugares a la vez. Entonces, escoge el que crees que tiene más poder, el que tienes, o sea, tú puedes Sacarte fotografiar el lo que vicio del quieres. digital, vendría a Ajá, ser. exactamente. Entonces, Yo siempre yo, recuerdo, claro, que los rollos eran 12 fotos y en realidad con el bracket eran 4 tomas por rollo. Y usábamos 3, 4 rollos como mucho en una obra. ¿Y tú Y tomas ahora mucho, Daniela? ¿Ahora? tomaba digital, no, ahora es todo digital, pero empecé con analógico y eran Hasselblad 6x6, rollo de 12 exposiciones, de las cuales con el bracket hacía 3 o 4 tomas, si hacías 6 tomas eras una arriesgada, porque tenías el bracket poco, y es impresionante cómo vas a cambiar, porque ahora sí, uno se quiere acotar a pocas tomas, pero igual terminás haciendo 100 fotos. ah, ¿100 fotos finales o 100 fotos que disparaste? No, finales no, menos. no, 100 fotos que disparaste. Pero igual es un Sí, montón, o sea, el uso que le es estás dando a tu mucho. equipo y demás es un montón. Entonces, ese experimento me ha funcionado mucho para ver todo de otra manera, o sea, para ser más clara en lo que quiero, para tener claro un objetivo de lo que yo quiero enseñar y escoger muy bien qué es lo que quiero. Entonces, te digo, todo depende del proyecto que esté fotografiando, pero siempre es ese cambia de acuerdo al proyecto. Pero y te pregunto, Lorena, ¿cambia también de acuerdo al cliente en el sentido de que hay clientes en los que ellos a la final van a escoger la foto que quieren y te contratan porque a la final van a necesitar una foto crepuscular de la fachada frontal y sabes que esa foto la tienes que hacer? ¿O tienes más libertad realmente de crear tu propio reportaje y el cliente tiene que acotarse a eso? ¿Varía? ¿Cómo lo haces? Varía mucho del cliente, pero la verdad es que sí tengo muy buenos clientes y me da mucho gusto saber que confían mucho en mi trabajo y en la selección de cosas que yo hago. O sea, con mucho tengo la suerte de ya haber trabajado bastantes años, entonces ya en realidad casi ni me explican el proyecto. O sea, es como, vea este proyecto, me dicen lo que les interesa, pero muchas veces no, y es súper chévere porque ponen un montón de confianza. O sea, es chévere, pero también te dan nervios porque es un montón de confianza en mi trabajo, ¿no? Más o menos, yo, la mayoría de mis clientes ya he trabajado mucho, mucho tiempo, entonces ya sé qué es lo que buscan y lo que quieren. Entonces, en base a eso yo decido las tomas, el horario. A mí las fotos crepusculares muy oscuras no me gustan tanto.
porque siento que pierden mucho, o sea, dejas de ver la arquitectura, ¿me explico? Entonces, yo tiro para que no sean tan oscuras. Y es chistoso porque ha pasado que ya no me piden fotos tan, o sea, ya no se van por las más oscuras. O si escogen alguna que no me parece, yo les, o sea, tengo la confianza de decirles de que, oye, ¿no crees que esta estaría mejor como esta? Y claro, cambia un poco. Entonces, confían mucho en mi manera de ver las cosas. Entonces, la verdad te digo, en ese sentido he tenido muy, muy buenos clientes que obviamente me dicen qué es lo que quieren, pero también me dan a mí acceso a que yo haga mi fotografía. O sea, no están al lado mío diciéndome, quiero que tomes la foto aquí viendo. No, no, no. Y tengo la suerte de que no he tenido un cliente así. Y tú, Bueno, Daniela, uno, pero... ¿cuál es tu experiencia un poco con los clientes? Porque también, bueno, depende también si es una revista, si son más de interiorismos, a veces son un poquito más específicos de lo que buscan. No sé si también hay arquitectos y arquitectos, ¿no? Que es, me imagino que variará. ¿Cómo es esa relación de lo que tú haces, te dan libertad y después también, no solo el rato de tomar, sino también después ya en la entrega de las fotos, realmente acaba tu impronta de tu reportaje en lo que los clientes acaban comprando? ¿Cómo funciona? Mira, bueno, depende mucho de el cliente, de la envergadura del estudio también, porque en estudios grandes de arquitectura y también la distancia, qué sé yo, con Rafael Viñoli, que me mandan el plano con todas las flechitas de las fotos que necesitan. Entonces ahí sí me tengo que acotar a las fotos que sí o sí necesitan y después, obvio que hago las que yo quiero. Al final terminan usando muchas de las fotos que no marcaron, pero soy muy rigurosa cuando me mandan el plano con las flechitas y hago exactamente esas. Eh, empresas, mira, o tipo Google, Microsoft, que te mandan, que recuerdo que son oficinas, y también por contrato te piden las fotos, qué foto necesitan, y ahí la preproducción también te la marcan ellos. Más allá pasa lo mismo, hago esas fotos y después hago las otras. Las revistas te piden el clima que quieren lograr, como les decía la otra vez, no tanto mostrar la obra que sí o sí aparezca esto, lo otro, no. Tiene que ser un clima más juvenil, con una luz más blanda, tiene que ser fresco, o la otra es más señorial, entonces ahí usas más luz artificial, más dura. Y bueno, los arquitectos que ya nos conocemos desde hace mucho, igual sí o sí, en todas las obras me gusta que ellos me cuenten qué les gustó de esa obra, qué esperan, cuáles son los puntos, más allá de que yo, la experiencia o el ser arquitecta, me doy cuenta cuál es lo mejor de esa obra, lo que resume para resaltarlo, cuál es el mejor ángulo, pero sí o sí me gusta escucharlos y se pueden ir mejor. Eso para mí es lo mejor. Y de ahí tú mandas unos previos y después ellos seleccionan las fotos finales o tú mandas ya el reportaje completo. ¿Cómo funciona? Y si tú participas en ese proceso de la selección o no tanto. No, no. Cuando me piden muy específicamente esas tomas, sí, mando esas, las específicas, y agrego. Bueno, o cuando es para un libro, también me pasa de que vuelven a pedir más fotos porque ahí en la parte de la edición del libro dicen, bueno, ahora está faltando, nos quedó corto de exteriores o nos quedó corto de fotos más vividas, es muy puntual. Si no, yo los arquitectos directamente hago el reportaje y les propongo, no me acoto mucho en las fotos. Directamente les envío las fotos que a mí me gustan y las que son más representativas después de la charla con ellos. Pero trato de hacer un relevamiento con varias luces y como abordarlo en todo momento, ¿no? Interior, exterior, distinto tipo de luces, sí.
Y ahorita que hablabas de un poco de interiorismo, Sí. que yo siento que tal vez dentro del mundo de la arquitectura, tal vez es lo que conlleva, tal vez una dificultad técnica más grande. ¿Tú utilizas luz artificial también? ¿Mezclas? Poco, poco. Te diría que casi nada. Yo uso más luz artificial cuando es para una firma de muebles. Entonces, ahí el mueble tiene que salir impecable porque es para una publicidad, entonces no importa tanto el clima, no importa en el interiorismo, vos tenés que fotografiar más sensaciones que se vea exacto todo perfecto. Quizás si tenés alguna sombra profunda en algún rincón, no pasa nada, porque no es lo que tenés que mostrar, más que nada en la parte editorial. Sí, no, trato de no usar, trato de usar mucho luz natural, que me encanta la luz natural. Chévere. Es lo mejor. Y a ver, y Lorena, quería preguntarte, eh, bueno, no sé si quieres igual acotar algo de esto. Ujú. De lo que he visto en tu trabajo, creo que el 100% es luz natural. Sí. O de los, es que también trabajo con oficinas que trabajan con un diseñador de iluminación. Entonces, Claro. imagínate, o sea, eso Hay también que ser siento que respetuoso de eso. exactamente, ¿no? O sea, Sí, es respetar el trabajo de otras sí. personas. Y como dice Daniel, o sea, si es que tomarías como un objeto en un espacio, en un lugar para otro tipo de fotografía, haría sentido utilizar luces. Pero yo en particular soy muy de la luz natural para interiores y exteriores. Y claro, si tomas obviamente con la luz que se diseñó para el proyecto, o sea, la luz artificial, y manejarla muy sutilmente, porque no me gustan tanto los Yo contrastes. recuerdo mucho en hoteles sí uso luz artificial, ahora que me estoy acordando. En hoteles sí que hay que ser más riguroso de lo que están ofreciendo. Ahí sí hay que poner un flash para rellenar, pero tratemos de que no. Sí, sí, creo que a la final la luz natural es la más bonita, la que creo que Sí, nos transmite las atmósferas, pero sí es verdad Sí. que tal vez en algunos proyectos de carácter un poco más Una ayuda, publicitarios, más sí. comerciales, tal vez Tiene necesitas, que ser más brillante. y a veces como tú dices, ¿no? Los clientes a veces te piden, a ver, quiero que se vea todo clarito, nada El de sombras mueble. muy fuertes, que los Sí. colores sean los que son. Y, y que la luz natural le da personalidad a la foto, ¿no? O sea, por el hecho de utilizar luz natural haces que no sean tan iguales a otras fotos que con luz artificial sí se puede entrar, ¿no? En ese medio. a ver, antes veo que ya están preguntando bastante en el Instagram, ya voy a pasar algunas preguntas, pero quería preguntarte un par de cosas antes contigo, Lorena. ¿Tú crees que al ser mujer, ser una fotógrafa mujer, hay otro tipo de sensibilidad hacia el acercamiento de una obra arquitectónica o la relación con el cliente o da igual o es lo mismo? La verdad no sé. O sea, no sé cuál es la sensibilidad que tiene un hombre a la de una mujer. Este, o sea, eso es muy difícil. O sea, no sabría cómo responderte. Yo creo que probablemente la sensibilidad que yo he tenido hacia la fotografía de arquitectura, más que por el género, es porque estudié arquitectura. Y porque hay ciertas cosas que, que me generan, o sea, no sé, ciertas historias. También he trabajado con algunas oficinas, entonces como que esto ha generado un poco más de sensibilidad a ciertos espacios y ciertos acercamientos, ¿no? A obras y demás. Yo creo que sí cambia, digo, mi experiencia en general contigo, he tenido muy, muy buenos clientes en particular, pero yo sí creo que el trato entre hombres y mujeres es diferente. O sea, digo, y no en un mal sentido, pero por ejemplo,
A mí me ha pasado que hay clientes que también trabajan con otros fotógrafos, que por ejemplo, vienen conmigo a la sesión, me explican el proyecto y se van. Pero con los otros fotógrafos sí se quedan todo el día a lo largo de la sesión. Entonces, no, son cosas, o como, no sé, se sienten más cómodos, no sé. Entonces, yo sí he notado en ciertas actitudes más y con posibles clientes un diferente trato. ¿Y tú, Daniela, sientes que hay una sensibilidad diferente hacia acercarse a una obra de arquitectura o hacia un cliente por ser mujer o es completamente indistinto? No, yo pienso como Lorena, me parece que más que nada el tema de que somos arquitectas, cómo nos acercamos a la obra de arquitectura, y creo que hombres y mujeres somos iguales en tema de sensibilidad. No, igual no lo sé. No sé cuánta sensibilidad tiene el hombre. No lo puedo saber. Pero no, creo que es lo mismo. Sí, a ver, yo también quería un poco hacerle la Es pregunta, del, pero es del momento. sí, pero definitivamente, a ver, uno a la final ve la foto, el resultado de la foto arquitectónica Sí, y es una buena foto, te transmite, o sea, una buena foto de un sí. hombre o de una mujer tiene que transmitirte Exacto. emociones, cosas y Sí. mostrarte y haber Quizás en, captado la quizás en luz. la foto de arquitectura no se note tanto. En otro tipo de fotografía puede ser que se Sí, incline sean más femeninas, ¿no? Otro tipo de fotos. Puede ser por ese lado. Pero sí. no sé si en la arquitectura, no sé si alcanza a diferenciarse. No. Sí, yo personalmente no he logrado encontrar así un aire que diga, Mm, he logrado encontrar el estilo que va generando cada fotógrafo, tanto sea hombre o mujer, claro. ¿no? Entonces, que eso es como lo importante, ¿no? Mm, A ver, vamos con algunas preguntas que ajá. están haciendo. A ver, Lorena, preguntan, ¿por qué incluir personas en las fotografías de arquitectura o por qué no? ¿Cómo lo vives tú en tu trabajo? A mí me gusta, digo, muchas veces de las horas que he tomado yo fotos, trato de incluir a las personas que viven en la casa. O sea, para que no sea como un eje extraño a, pero hay veces que no se puede. Entonces, o sea, muchas veces. Pero me interesa más que nada para enseñar la escala del espacio. Entonces, para mí es de eso lo importante. O sea, más que nada porque las casas, o sea, digo, hablando de casas, que es lo que más tomo, la casa se habita, ¿no? Entonces, como que también tener una casa completamente sola es raro. Entonces, por eso yo busco tener escalas y por tema arquitectónico de espacio, porque no es lo mismo si pones a alguien para enseñar una doble altura o un patio interior, a que si esa toma no está con nadie. O sea, sí cambia mucho las escalas. Entonces, normalmente yo uso para acentuar esos aspectos de arquitectura en donde yo creo que genera más. Si es que es alguien que vive en la casa, es muchísimo mejor, o es alguien que la habita. Pero a mí me pasa que es muy difícil que salgan. Entonces, a veces hasta yo soy la escala. Y en tu caso, Daniela, Y a mí no uso tanta gente, la verdad no. A ver, me gusta encontrar a la gente cuando está usando el lugar. Esas situaciones sí me encanta fotografiarlo. A veces sí terminamos poniendo escala, o con algún nene o con algún animal o algo en la casa, pero cuando tengo que fotografiar un edificio en uso, me gusta mucho esperar el momento que están usando. Y eso sí, ahí estoy como más reportera que fotógrafa de arquitectura, porque estoy esperando dónde están usando justo lo que quiero mostrar con él. En alguna espera en el aeropuerto, por ejemplo, me fijaba mucho dónde estaba la gente esperando, porque toma una posición en la espera diferente que si uno pone el modelo.
la actitud de la persona. Es diferente decir, sentate ahí a ver a la persona sentada esperando que llegue el avión, que se desarma de otra forma. Me gusta captar eso. Que son fotos que tardan muchísimo más porque uno tiene que estar todo el día en el edificio tratando de esperar eso, en ese lugar que lo viva alguien. No tanto el modelo. Pero bueno, es variable. Hay veces que sí lo usó en interiorismo. Hay veces que quieren mostrar la casa vivida. Y a veces no es tanto con la persona, sino con una situación. Dejás como que pasó algo por ahí, y ahí te da la sensación de que esa casa está vivida. O un escritorio medio desarmado, o una cama medio desarmada. Como que dejó el rastro a alguien. Sí, no, modelos trato de no. Sí, yo creo que a ratos de las cosas más difíciles de lograr en la fotografía de arquitectura, si es que se utiliza, ¿no?, modelos o personas, es encontrar esa como naturalidad, ¿no? Claro. A ratos también, en muchos casos, también solemos hacer las fotos cuando la obra o recién está entregada o recién está vivida y no ha tenido un proceso de habitabilidad, ¿no? A veces desde los jardines que están como todavía muy, muy incipientes, o bueno, o espacios que Sí, todavía no sí, están yo he tenido amoblados. situaciones que me dicen de ir a hacer las fotos del edificio apenas está terminado, y después una segunda vuelta cuando la están viviendo. Entonces ahí sí aparece la gente, porque es cómo fue desarrollándose la obra, cómo va viviendo el edificio. Entonces ahí me gusta poner la gente. Sí, es muy variable. A ver, aquí veo que hay otra pregunta en el Instagram que dice, es de Arturo Arrieta, dice, a la hora de tomar una fotografía, ¿cuál es el elemento más importante para ustedes? ¿La composición, la escala, la luz, el encuadre? Todo. Lorena. Para O- mí a mí la luz guía todo y luego es el encuadre y la composición. O sea, la composición y el encuadre. Y al último es la escala. O sea, y yo decido, o sea, son de muchos factores la escala, pues, si es que quiero poner una escala humana, eh, pero sí, eso es lo primero que rige cualquier toma. Digo, son todas, pero principalmente es la luz. ¿Tú, Daniela, dijiste todo? Todo. Todo, porque sí, no me puedo. Obvio que danzamos alrededor de la luz, eso es verdad. Exacto. Pero, pero influye, porque puedes tener una luz divina y si el encuadre es un desastre, murió la foto. Exacto. Sí. A ver, ha habido bastante interacción en el Instagram, así que voy a tratar también de... otros días a veces ya estamos a las 2 horas y no nos da el tiempo. Pero a ver, hay otro, Iván Quispe, dice, ¿de qué manera pueden identificar el estilo de cada fotógrafo? ¿Cuán objetivo y cuán subjetiva es una metodología para identificar un estilo? ¿Es fácil reconocer un estilo de un fotógrafo de arquitectura? O en tu experiencia, por ejemplo, Lorena, ¿qué tan distinto es tu acercamiento? O sea, a la final, ¿qué tan fácil es reconocer una foto de Lorena Darquea de otro fotógrafo? O si ha habido casos, por ejemplo, que has ido a un proyecto que han fotografiado varios fotógrafos, después tus fotografías logran transmitir otras cosas, tener otros encuadres, fijarse en otras cosas. O sea, A mí sí me pasa, o sea, sí ha pasado eso. A ver, ahorita es medio difícil. A mí no me gusta casarme, o sea, decir que ya tengo un estilo. Me gusta estar siempre experimentando. Creo que sí es algo que define algo. Lo que yo hago son más el tipo de encuadres que hago con los encuadres que trabajo, más que el estilo en el que se toma la foto, porque ahorita la verdad es que pues la tecnología, o sea, tú puedes tomar con una Sony, con una Canon, con una Nikon, con cualquier cámara, y la verdad es que la diferencia de fotos es mínima de una cámara a otra. O sea,
digo, no sé si a mí a veces eso me causa muchos problemas, o sea, que en verdad, o sea, ya, o sea, no hay algo que define o diferencia mucho una foto de otra. Entonces, eso yo me he cuestionado mucho profesionalmente y también por eso empecé a hacer lo del análogo, porque sentía que tenía un poco más de personalidad. Pero creo que yo no busco tener un estilo, porque no, o sea, no, o sea, siento que no, todavía no, o sea, me gusta experimentar, quiero ver qué está pasando, o sea, ahorita hace 8 años estaba haciendo otras cosas, estaba tomando con gran angulares. Actualmente me estoy enfocando a tomar más fotos con 50 milímetros. Entonces, experimento y eso van cambiando las cosas, pero creo que lo que ata, lo que hago ahorita, que lo que hacía es más el encuadre y los encuadres que me gustan hacer. No sé si responde o genero más dudas. A ver, esto es una cuestión personal, pero yo creo que a la final uno nunca deja de aprender ni de seguir experimentando como fotógrafo, ¿no es cierto? Y creo que parte también un poco del estilo es una construcción y va experimentando. No sé, en ese sentido, tú Daniela, con toda tu experiencia, ¿cómo ves? O sea, esto de tu propio estilo, si lo tienes súper claro, si ha sido una cuestión consciente, y cómo se puede reconocer lo que un poco preguntaban, los estilos de un fotógrafo. Y si tú sientes que realmente tu fotografía muestra de una manera distinta, propia, las obras. Yo no me doy cuenta, pero a mí mis clientes me dicen así, de las críticas bien de las fotos, que son dramáticas, que tienen fuerza, las cosas que me dicen. Quizás fui armando un estilo inconsciente. Sí, puede ser, es como que no lo hago conscientemente, pero sí el resultado cuando lo veo así en el global, las noto que, así como me gustan las sombras duras del mediodía, no le tengo miedo, hago como fotos más con fuerza, no tibias. Estoy tratando de hacer memoria de mis fotos, me pongo a pensar. Sí. Pero, por ejemplo, tú sientes que, a ver, en tu proceso y en tu trayectoria, ¿sientes que ya desde un momento en específico como que encontraste tu manera de ver? ¿Eso hace cuánto pasó? ¿O tú sientes que eso es una evolución constante? ¿No? Porque obviamente algún rato comenzamos con la fotografía todos y seguramente uno Sí. ve sus primeras fotos y dice, o al menos a mí me pasa, uno es muy, muy autocrítico y dice, ¿cómo Sí. podía haber hecho? Es como empezando. Y por estas fotos me pagaron. Sí. Pero bueno, no sé cómo vas viendo eso, si ahora tienes más bien, a ver, yo veo tu trabajo y siento una seguridad, me transmite mucha seguridad. O sea, yo cuando... Bueno, quizás es lo que vos decís, Lorena, del análogo, ¿no? Yo al empezar con el análogo, es como que me iba a lo seguro. Eh, y sí, me fui, me gustan las cosas con fuerza, con sombras, con buenas luces, con buen color, con carácter. No le tengo miedo a las fugas, no le tengo miedo al gran angular, es más, me encanta el gran angular. Pero no lo hago conscientemente. Y no sé, no medí la evolución de mi trabajo. Sí, al principio, por supuesto, decía, sí, bueno, pero sí, es como que siempre me paro de la misma forma ante la obra. No le tengo... la recorro a lo grande, a lo chico trato de cerrarla. Quizás eso haciendo siempre, teniendo el método de barrerla de la misma forma la obra, ahí termino logrando un estilo. De tener el registro de una obra de la misma forma. Ya sea grande o chica, ¿no? De ir a lo más grande, a lo más pequeño, de tratar de cerrar con un detalle que resuma la obra mostrando poquitas cosas.
mostrando un encuentro que diga, esa es la casa, esa es esa obra, y no dudarlo. Entonces creo que por ahí pasa el estilo, de barrerlo siempre de la misma forma, sea una escala grande, sea una escala chica. No sé si te lo contesté, estuve meditando más que nada de cómo hacía una foto. Perdón. A ver, yo creo que, no sé, siento un poco que el trabajo del fotógrafo de arquitectura nunca para. O sea, y creo que cuando uno ya tiene una trayectoria, viaja, tiene las fotos que entregar al cliente, es como una ruedita que nunca para. Y siento que este momento un poco de la cuarentena mundial también ha sido un momento de hacer una pequeña pausa. Y también parte de la idea de estos espacios es que hagamos esa pausa también para pensar en el quehacer de uno, ¿no? A veces uno sigue y me parece más bien increíble tener estos espacios y oírte reflexionar sobre lo que uno hace, ¿no? Andrés, confirma, creo que hay que Sí, parar, a ¿no ver, es ahorita cierto? tendríamos que, vamos a hacer un corte porque ya se acaba la hora de Instagram y Bien, volvemos enseguida, nos volvemos a conectar. Ok. Sí, así que en un par perfecto. de minutos hacemos un corte y ya regresamos. Que volvemos de la pausa del Instagram. Vamos a esperar un momento que se reconecte otra vez las personas y vamos a continuar con esta charla con Lorena Darquea y Daniela Macaden. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Daniela, ¿cuándo empezaste Sí. a tomar fotos de Empecé arquitectura? de arquitectura. Antes no hice otro tipo de fotografía. Empecé una vez que me recibí. Me fui de viaje, típico viaje de estudio, a Europa, recorrer Europa y bueno, Estados Unidos también. Y bueno, el tema es mi papá es fotógrafo. Entonces Ok. siempre tuve las ganas de agarrar las máquinas de todo, pero no me interesaba fotografiar gente, nunca me interesó fotografiar gente. Y dije, bueno, ahora que me voy de viaje voy a aprender a hacer fotos. Y cuando, viste que antes cuando estudiábamos, yo soy otra generación, veíamos 2 o 3 fotos de cada obra. Con eso era el registro de cada obra y no había más. Y del libro que vos estudiabas historia. Entonces cuando empezás a recorrer y vas a la obra ahí, querés hacer la misma foto y ahí fui aprendiendo. Y ahí empecé. Y volví y empecé a trabajar mientras que aprendía. Pero sí, con la Y práctica. ahorita que topaste este tema que me parece interesante, ¿tomas fotos de personas ahora? ¿Crees que el fotógrafo de arquitectura por lo general también un poco se acercó a la arquitectura por ese miedo de enfrentarse tal vez a las personas? Mira, empecé, justamente el año pasado hice un trabajo completamente diferente al que venía haciendo los últimos 2 años, con una amiga que es especialista en diseño, Luján Cambariere, que hizo todo un proyecto de artesanado argentino, y ahí recorrimos toda la Argentina, y había que hacer las fotos del paisaje, de la artesanía y de los artesanos. Y ahí hice un máster de fotografiar gente y me gustó el ritmo del reportaje. Pero no tanto en el retrato, no tanto de captar a esa persona, sacarle, ¿viste? Cuando sacás a un personaje, sí, hecho de arquitectos, como para completar la obra de muchos, pero el tema de hacer reportaje me divirtió, nunca pensé que iba a salir ese costado, pero me tira la arquitectura, es lo que más me divierte hacer, es así. No sé si es la única, pero no sé, Lorena, vos qué te pasa con la gente. A mí la única vez tengo un proyecto de migrantes, de tomar fotos. Me gusta trabajar, estamos trabajando en un proyecto de migrantes y ese es el único proyecto en el que he hecho fotografía de personas. Pero porque me movía demasiado
la historia. Ahorita está en pausa, pero de hecho quiero hacer ese proyecto, pero análogo, ya que se puedan entrar otra vez a los albergues. Y ya que creo que vamos a tener un poco más de tiempo en los siguientes meses, porque no había Pero podido. el ritmo de reportaje es completamente diferente a lo que hacemos con fotografía de arquitectura. Más rígida, que es que esperar el momento y sentarse, esperar y esperar y esperar. Y el otro es súper dinámico. Aparte, tienes que saber dirigir y dirigir muy bien a la gente. Que yo creo que esas como las cualidades más grandes de un fotógrafo de retratos o de personas, es eso. O sea, es saber dirigir a las personas para sacar la emoción. O sea, a mí es de eso. Yo creo que por eso dejé de hacer los retratos, porque decía, es que es cualquier cosa. Claro, es que sí, es más conectar con la gente y uno... hice muchas fotos de industrias con la gente trabajando, que ahí, pero no eran tanto personas, eran como parte de la arquitectura, era parte del decorado. No, sí, no es claro, que te centrabas en uno, sino era en la posición de trabajo en ese lugar. Sí, no, retratos, creo que no. No. Y les voy a preguntar, ¿qué pasa cuando una obra de arquitectura no les gusta o no es buena para ustedes? ¿Cómo afrontan el enfrentarse a esa obra, Lorena? Para mí es esa la mejor enseñanza. O sea, tomar buenas fotos de algo que no te gusta es wow. O sea, porque a mí me pasa, o al menos que sí, o sea, me ha pasado, digo, a todos nos ha pasado. Más que nada te pesa porque también eres arquitecto, pero dices, no puedo dejar que mi criterio de arquitectura se mezcle con otra cosa, o sea, con la fotografía. Entonces, particularmente, yo me esfuerzo muchísimo. O sea, como que cuando son obras que te gustan, se te da tan natural las tomas y por dónde moverte y a dónde seguir y los encuadres que quieres hacer. O sea, tienes como muy claro. A mí me pasa que le echo, no que le echo más ganas, pero me esfuerzo a que salgan muy buenas fotos o mejores en algo que no me gusta. Y ha sido una enseñanza súper grande. Sí, creo que definitivamente es más fácil tomar buena arquitectura que mala arquitectura, claro, ¿no? Entonces, sí, puedes sacar mucho más el jugo, es como... Claro. Y tú, Lorena, perdón, Daniela, y un poco preguntándote también, ¿a veces llegan a rechazar proyectos cuando la arquitectura es muy mala o siempre hay un profesionalismo y toca esforzarse más si es que es una obra que no es buena y logra separar justamente el mundo de fotógrafa profesional y el mundo de arquitecta, pero también como con tu criterio de arquitectura? Y hay que hacerlo. Ahí sacás todas las herramientas que tenés y lo haces. Igual siempre uno le agarrás algo, le sacás el jugo a algo. Quizás no tenés tanto para explotar, pero tiene un fuerte y tiene una cosa donde acentuarlo. Entonces girás alrededor de eso. Sí. Pero bueno, aquí siempre tenemos pasa. un par de preguntas que hilan con esto y es, ¿han tenido experiencias con proyectos de arquitectura de interés social? ¿Qué mostrar en esos casos si los espacios en su mayoría no son de calidad? Yo no tuve. Me encantaría, ¿eh? Yo sí he tenido, el año anterior tomé, o sea, es que hay varios proyectos, tipos de proyectos de interés social. Yo tomé casas, que es un proyecto, más que nada, más que interiores o enfocarnos en interiores, como que el trato que se le dio a la fachada y al orden de las casas fue muy diferente a los tratos de proyectos de interés social. Entonces fue un proyecto muy dinámico y fue publicado en varios lugares. Entonces el enfoque fue más hacia eso. Más que en realidad enseñar los espacios interiores, por así decirlo, ¿no? Entonces sí se hicieron tomas, pero en donde se le dio el juego de la foto y la arquitectura era en el movimiento que se generaba en la fachada, en ese orden, y también la gente que lo habitaba, o sea,
veías, no sé, pasar motos con 5 personas en la moto. O sea, ¿qué dices cuando ves eso? O sea, sí ves muy seguido, pero está muy chistoso que eso se pueda prestar para la foto. Y uno que me gustó, creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido, es tomé fotos de un parque de Infonavit aquí en México, en Mexicali. Y este parque se desarrolló por medio del Infonavit en una de las zonas más peligrosas de Mexicali. Y era un terreno baldío donde robaban mucho, pasaban muchas cosas malas. Y Infonavit adquirió por medio, o sea, con varias fundaciones, bueno, con una fundación en particular, adquirieron ese parque y hicieron este parque y ha generado un aspecto de seguridad en toda esa zona. O sea, el impacto urbano que ha tenido es increíble. Y aparte, el diseño que le hicieron al parque, espectacular. Digo, tomar parques es completamente otra historia a tomar edificios o casas o interiores. Entonces, es bien difícil. Bueno, para mí es de las cosas más difíciles porque tienes que saber por dónde. Y en este caso, este parque era tan utilizado por los vecinos y por la gente, y les gustaba tanto, que tenía tanta gente viviendo el parque que, no sé, o sea, para mí han sido de las mejores sesiones que he tenido. Entonces, sí he tenido ese tipo de sesiones. ¿Tenemos más preguntas ahí? Sí. A ver, aquí hay otra que dice, ¿creen que el estilo fotográfico se basa en tu manera de ver o en el resultado en el revelado de tus fotografías una vez que ya haces la postproducción? ¿O qué tanto influye la postproducción un En poco tu estilo. en su trabajo? Y hoy en día, probablemente influye bastante, más que nada como cuando se asimilan, son muy similares todas, porque se tiende a algo, es como una moda, ¿no? Se tiende a editar de cierta forma. Sí, en las dos maneras. ¿Y tú mismo haces la postproducción o toda la postproducción, Daniela? Sí, es parte para terminar de sacar la foto. ¿Y te avanza la vida para hacer las dos cosas? Ay, Dios. Bueno, es la primera vez que estoy al día. Yo creo que ya lo hablamos eso con la cuarentena. Sí, me gusta esta parte de poder editarlo, porque yo viví lo analógico, que dependías cuando revelaban, quién se sentaba en la máquina ese día a revelar, y siempre tenía algo que corregir. Yo recuerdo que decía que tenía el síndrome de tener el sobre cerrado, que ya decía, ya no me va a gustar lo que vea. Y lo que disfruto esto de poder llegar a la última instancia es con el digital. Como que todos los pasos los puedo, pasan por mí. Pero bueno, es desgastante porque el tiempo no te alcanza. Es trabajar y trabajar. Pero bueno, no tenés la angustia de ver el sobre que no te guste. Y de pedir por favor, y fíjate si podés dar esto, porque es muy difícil, es muy personal. Uno va a la obra, uno sabe cómo es, qué cosa quiere transmitir, y depende de quién lo agarraba, lo que hacía. Aquí veo que hay otra pregunta que habla, a ver, para hilarle, tal vez un poquito más técnica, si utilizan HDR, si utilizan o bracketing para las fotografías. No. Yo juego con la luz. Yo juego con la luz del día y el espacio, y la verdad es que, no sé, a mí el HDR es, no sé si fue porque cuando estuve en ICP me metieron, tenía un profesor tan en contra de HDR que es que es claro, muy artificial, es un balance. Exacto, me decís que eso no es foto, o sea, tú tienes que guiarte por la luz, ¿no? Y tienes toda la razón. Y los resultados de fotos, o sea, yo prefiero analizar bien la luz, entender qué tiempos son los que necesito, a qué hora necesito estar para tomar la foto, o si necesito un día extra para regresar y que se vea bien ese espacio, lo hago.
pero HDR la verdad es que prefiero no utilizar, porque aparte de que no me gusta la manera en la que trata las texturas, o sea, se ve como muy texturizado, no sé, no es mi estilo. Ajá. Y a ver, y Lorena, para terminar, justo un poco, ¿qué tanto influye la postproducción y el revelado en el estilo que uno va teniendo? O sea, yo creo que claro que influye, porque bueno, hilando un poco, o sea, conectando lo que decía de que todas las cámaras tienes el mismo resultado y luego la diferencia se hace en la postproducción y en el revelado que tú quieras darle. Obviamente, en mi caso, trato de hacer una postproducción muy fina en donde en realidad no se vea la edición, o sea, y tampoco, o sea, tampoco faltar el respeto a la obra del arquitecto. Entonces, en mi caso, soy fiel a mi estilo, pero, bueno, a mi manera de editar, pero sin distorsionar la realidad. O eso es lo que yo busco, pues. O sea, prefiero jugar con, como digo, con las luces, sombras y los diferentes tiempos en el día y moverme por el proyecto, pero no cambiar la realidad del proyecto que se está fotografiando. Y justamente ahí una pregunta que dice, ¿cuáles son sus límites del momento de editar una fotografía? ¿Hasta dónde editarla? ¿Hasta dónde seguir borrando, seguir poniendo? ¿Cuáles son los límites que tienen cada uno de ustedes? Mis métodos de edición particularmente van muy de la mano con la impresión. Entonces, ¿Con la qué, perdón? Con la impresión. Hago pruebas de impresión cuando estoy editando. Me encanta. No sé por qué. Así la edición, digo, ICP me metió mucho el tema de imprimir, o sea, editar para impresión. Obviamente también editas para temas, o sea, para temas digitales, pero en análogo, o sea, cuando imprimes entiendes dónde está el problema de color y dónde le hace falta edición y sabes cuál es el color balance que te hace falta. Entonces, para mí eso es lo que define mi punto de edición y la finalización de la edición. Obviamente no todos los proyectos se pueden imprimir, pero normalmente trato porque me gusta tener control por publicaciones y demás, pues, para saber qué es ¿Y lo que va a pasar. tú haces toda la postproducción o a veces también tienes ayuda? Sí, tengo 2 personas que trabajan conmigo en diferentes proyectos. O sea, depende del proyecto, pues. La verdad es que como Daniela, quiero que todo pase por mí. O sea, me cuesta mucho. Y aparte, la manera de editar que tengo es súper compleja. Se llama edición para Fine Art Printing. Entonces o sea, tuve que entrenarles como 7 meses, 8 meses de estarles así enseñando, pero claro, o sea, al final ellos me ayudan a editar, pero yo siempre le doy, o sea, reviso todos los archivos, reviso o sea, la edición final en Photoshop y yo hago cambios o ajustes, pero siempre estoy en el medio. Pero sí tengo 2 personas y depende del proyecto, depende de mi tiempo. Obviamente ahorita, pues soy yo, ¿no? Y un poco volviendo solo para seguir con esta pregunta, voy a pasar a Daniela, un poco pensando en los límites de qué se retoca, si se quita un cable, hasta dónde va, o sea, ¿cuál es tu criterio o depende del cliente, si es el cliente que te manda los puntos de vista y te dice, bórrame esta columna, hay que borrar la columna? Sí. Yo no borro tanto, yo soy muy fiel con la realidad, me gusta mostrar en una obra cómo se relaciona con el entorno. Y tengo también esa parte de corregir las cosas previas. Si tengo que correr un auto, lo corro antes, y si tengo un cable, lo pongo que quede bien, que quede bien en la toma. Compongo con lo que hay. Bueno, igual después un arquitecto si me pide,
borrar algunas cosas groseras, ahí sí tengo un retocador que hace ese tipo de retoques, más de borrar, de corregir, pero trato de no. Yo compongo con lo que hay, no compongo pensando en el futuro retoque. Y soy muy de transparencia, entonces es como que trato de editar en base a la realidad, a lo que vi, por eso me gusta seguirlo. A ver, ¿hay alguna otra pregunta, Andrés? Sí, bueno, antes de pasar con la pregunta que les iba a hacer, hay una para Lorena, para no irnos del tema, que dice que si para el tema de impresión realizas soft proof para guiarte. Soft proof. Lo que yo hago, no. Normalmente, bueno, hay dos maneras en las que yo trabajo. Tengo mi impresión en mi casa, o sea, impresora, y luego ya trabajo con otra impresión, con otras impresiones, pues. Yo no imprimo, o sea, yo no imprimo desde Lightroom. Mi impresión siempre se genera desde Photoshop. Entonces, son siempre impresiones pruebas para controlar colores. ¿Tú tienes impresora en tu propia casa o mandas a un laboratorio? Tengo una impresora en mi propia casa, pero solo, o sea, no llevas, o sea, no tiene el tamaño que a veces necesito. Y aparte tengo un laboratorio cerca de mi casa que si ya quiero como más específicos, papeles y tamaños más grandes y así, es con ellos. Pero lo que yo hago en mi casa es prácticamente mi impresora calibrada, trabajar con esos colores para entender el color y ya llevar o mandar a mi cliente. Más que nada cuando son publicaciones que sé que se van a publicar en revistas o libros. Y volviendo, me parece interesante y veo que alguna gente ha preguntado sobre la edición. ¿Cómo es ese proceso de, a ver, llegas, descargas, ¿no? Me imagino. Esa edición primero es obviamente en la computadora, van seleccionando con estrellitas, con colores, después en Primer el caso... selección, segunda selección. En el caso un poco el revelado... Ah, perdón. Sí. No, y en el caso tuyo, por ejemplo, Lorena, que dices que en algunos casos imprimes, haces como unas hojitas de contacto chiquitas o son impresiones medianas, 4Rs, o sea, ¿cómo es un poquito? Cuénteme un poco cómo es su proceso en la edición. A ver, primero el revelado es en Lightroom y luego la edición fina, por decirlo, edición final, es en Photoshop. Yo soy súper de acuerdo con Daniela de no borrar, o sea, no distorsionar la realidad en temas de edición ya de que, no sé, cambia el cielo de gris a sol, no. O sea, no hago ese tipo de cosas. Nada. Y lo que yo hago es, la impresión que yo hago en mi casa de prueba son chiquitas. Son chiquitas para, o sea, una grande para ver el color y ya en base a eso son impresiones chiquitas solo para entender, no sé, si tiene, por ejemplo, más cian, si hay mucho cian en el concreto. Pero quisiera un poco más preguntarte cómo es la selección. O sea, me refiero un poco a la edición, a la selección de las fotos. O sea, es una cosa rápida que ves de todas las fotos. Vas haciendo selección 1, selección 2, selección 3, vuelves, borras. Es que Lightroom te ayuda mucho para entender todo el material que tienes, para revelarlo. Entonces, lo que yo hago es, en el mismo Lightroom haces la selección, descartas las fotos, marcas con estrellitas, o sea, yo marco con estrellitas las fotos que quiero. Entonces, mi máximo son 3 estrellas y mi mínimo es 1 estrella. Entonces, ya en base a eso, sé qué fotos le quiero mandar al cliente, vuelvo a hacer toda una selección y limpieza, purga y demás. Ya cuando le mando al cliente en baja resolución, hacemos feedback de cuáles sí, cuáles no, y ya luego marco con colores las seleccionadas finales que se van a editar y exporto a Photoshop.
¿Y tú, Daniela, cómo de este proceso de selección de las fotos? ¿Rápido, lento? No lo hago enseguida. Me dejo unos días después de la sesión de fotos, tomo una distancia. Y bueno, ahí empiezo a hacer carpetas, primera selección, segunda selección, pero divido en interiores, exteriores y noche. Interiores, día, noche, divido. Y ahí hago subcarpetas, muy obsesiva. Subcarpetas de primera selección, segunda selección, de cada uno, y más o menos tener una cantidad de tomas en las mismas situaciones, ¿no? Bueno, 10, 10, 10. No pasarme mucho de noche y no tener interiores. Tener un balance del registro para barrerlo en todo. Y hago directamente todo en Photoshop. Revelo en Photoshop y hago el fino. Pero interesante conocer. A la final creo que cada uno tiene ¿Cómo haces diferentes... vos? O sea, utilizas cámara RAW. Sí. Para revelado. Sí, siempre. No puedo sacar de otra forma, es como... No, en nuestro caso también un poco parecido, con Lightroom, estrellitas, vas seleccionando. Nosotros tomamos bastante, y en el caso un poco de Bicubic, a veces incluso en los proyectos importantes vamos los dos. Entonces son dos miradas o dos puntos de vista que más se complementan, más fotos. Y claro, lo que sí te puedo decir... Yo, por ejemplo, cuando tengo que imprimir algo, también me siento al lado del que vaya a imprimir. Entonces me voy con el archivo, chequeamos juntos en la computadora de él cómo es que va a salir también. Es como... Sí, las pruebas, y en base a eso. Las pruebas, y que claro. la tirita. Y la tirita. Me voy afuera a verlo, porque es muy diferente. Yo creo que ratos, no sé si, me imagino que con su obsesión debe ser parecido, pero a la final el porcentaje de tiempo que creo que la gente le cuesta entender que la fotografía de arquitectura es un proceso, y que el proceso no se acaba solo en ir a tomar la foto, y que a veces puede ser un porcentaje de remarcar. Y puede ser un porcentaje que a veces puede ser hasta más grande del tiempo que le dedicas a la edición y a la computadora. Trato de acotarlo para no editar de más. ¿Qué porcentaje le dedican ustedes a la edición? ¿O qué porcentaje dedican a la toma de la foto y a los otros procesos? Solo tengo una pregunta antes de pasar a esa. ¿Cómo hace Bicubic para escoger las fotos para mandarle a los clientes si son dos? O sea, es que para mí es como... No me imagino entre dos. A ver, una de las cosas, digamos, interesantes... Bueno, voy a hablar un poquito, más a salir del tema de... Sí, no importa, pero me interesa. Es que nosotros, cuando decidimos hacerle un poco la empresa, la idea es un poco como un estudio de arquitectura, ¿no? Como los grandes estudios de arquitectura, que a la final Norman Foster tiene 1000 personas, y justo nos cuestionábamos cómo hace Norman Foster para diseñar todo, o para ponerle impronta de Norman Foster en todos sus diseños, cuando sabemos perfectamente que tal vez da las directrices, pero después tiene mucha gente que hace el trabajo. Entonces es difícil un poco con la fotografía, decíamos, pero ¿cómo hacemos para dos personas poder transmitir algo parecido? Entonces ha sido un proceso muy, muy grande de tratar de encontrar el estilo de Bicubic, y un poco tratar de tener claro, o sea, ha habido muchísimas horas de procesos después de juntarnos entre los dos y tratar de ver, a ver, este es lo que queremos comunicar de un proyecto, y a veces en la planificación de una obra, a veces también son temas de, a ver, tú vas a ir con esta focal y te vas a encargar más de los detalles, o el rato de la hora crepuscular, tú ándate la fachada de adelante, yo me voy a la fachada de atrás, y tenemos más tiempo. Es muy compartido. Sí. Y obviamente hay veces que discrepamos, pero te diría que el 90%, o sea, después de mucho tiempo, hemos logrado... No pelean por agarrar la cámara, por ejemplo. Por eso no, por otras cosas. Él la agarra primero. No, para nada.
Pero, por ejemplo, sí ha habido también un trabajo muy grande de también a nivel de postproducción. O sea, todo este proceso nos ha ayudado un millón a ser más conscientes del trabajo que uno hace. Sí, O sea, que es muy como tú grande. dices, o sea, hay un rato que si tienes que explicar y tienes que compartir, entonces tienes que llegar a puntos en común de qué es lo que estás queriendo mostrar, cuál es el estilo de postproducción, hasta dónde va el retoque, cuál Sí. debe ser el nivel de calidad Yo a veces cuando ya me nublo y veo mucho material, ahí comparto con mi marido que es arquitecto y le digo, bueno, ayúdame a seleccionar. Y ahí lo siento a él, como me pide muchas veces en sus proyectos, vení, ayúdame, ahí necesito el otro ojo. Y me digo, bueno, ayúdame a seleccionar. Y eso sirve, porque a veces es bueno el tema de trabajar en equipo Reciclas. y lo ves con otra claridad. Sí, sí, sí. sabes Pero a que veces es mucho. Para justamente temas, no, que digo que justamente pasa un poco eso, que a veces también puedes un poco compartir criterios y tratar de, uno dice, no, esta sí, pero mira, fíjate que esta ya está muy repetida o lo que sea, ¿no? Sí, te ayuda a purgar un equipo. Sí. sí. Sí, a veces también no te creas que es tan fácil. No, No, ajá, o Tiene sea, sus no hay nada dificultades, fácil. tiene sus dificultades. debe ser súper difícil. Sí, como todo, tiene sus pros y Ustedes, sus contras, ¿no? sí, claro. Ustedes, digo, que me di cuenta en una pregunta que hicieron que no respondí, pero por ejemplo, ¿ustedes calibran su equipo? ¿Trabajan con calibradores de pantalla? Sí, 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 claro. sí, claro, por supuesto. ¿Cada cuánto Claro. calibran? Más o menos al 3 mes o meses. 2 meses, sí. Ujú. Es que hay mucha gente que no, yo no sabía, pero hay muchos fotógrafos que no, por ejemplo, no calibran. Entonces, y sí es un paso importante en el medio del revelado, que nadie Sí. se da cuenta de lo importante que es. No, y un poco también el tema, un poco Mm. de equipo, tratamos de tener un equipo similar y entonces para que después también no haya discrepancias de color Problemas, claro. Ajá. y tenemos casi que un manual de cómo los pasos para procesar, porque también trabajamos con más gente en la oficina, entonces de cómo revelar, de que no vaya a saltarte un pasito y cosas de esas, ¿no? Claro, Pero bueno, siempre tienes que hacer la revisión Método. final, siempre tienes que hacer la revisión final. O sea, eso, siempre. me encantaría que pudiéramos tener un clon más No, de uno que pudiera hacer la edición y mandar y que ya todo esté como Bueno, uno pero es quisiera, ¿no? divertido también el tema de la edición. A veces es tedioso, pero otras veces es como parte de la foto que empezaste a hacer. Es ponerle, es cerrarla. Y a ver, y vuelvo sí. ahorita contigo, Daniela, por ejemplo, Mm. ¿cómo divides un poco el porcentaje de tu trabajo desde lo administrativo, desde el contacto con el cliente, la fotografía, Ah. la planificación, que ya veo que también te debe demandar un buen tiempo, la edición? Es cliente, lo veo solo en la obra, después no lo vuelvo a ver. Ahora es mucho más fácil, ahora es todo online, es WhatsApp, es vos directamente te administrás, nadie tiene que hablar por teléfono con vos. Eh, sí, es mucha charla previa o contacto, mail, mandar planos, esto, lo otro, coordinamos el día y hay muchos clientes nuevos también que nunca los veo, no es que nunca los veo, no los veo ni hablo por teléfono antes, porque ahí sí, me mandan los planos, me dicen lo que necesitan, va la cotización, la prueban, todo, y ahí lo veo en la obra y hablo por primera vez en la obra. Después llego, material, edito yo y no lo vuelvo a ver hasta la próxima obra. No es que tengo ese feedback presente. Antes era analógico, vuelvo con el analógico yo, ¿Sabes era qué? Ahora mucho que más vuelve, tedioso. eso te iba a decir, vuelvo con el analógico porque han hecho como unas 3 preguntas sobre el analógico y algunas No. para ti. Un poco de que hables un poquito más, cuáles son un poco las diferencias, las desventajas de cómo eran un poco estos procesos y cómo ha cambiado un poco las formas, ¿no? Muchísimo. Eh, eh, no había, no te podías equivocar. Era el RAW, vos pensás que con RAW tenés más, menos 2 puntos en cada uno. Vos con la transparencia es justa, no le podías cerrar ni medio punto.
Y también dependía de la economía, porque vos pensás que el rollo que tenía las 12 tomas, vos hacías, si querías gastar menos, hacías el bracket con 2, y fotometreabas todo hasta que decías, bueno, esta es la justa. Y bueno, es training, es oficio. Después con la práctica te daba justo y era muy difícil, casi no le errabas. Pero bueno, las luces, el tema de la fotografía de arquitectura y la temperatura de color de las luces, es un mundo diferente. En transparencia, el tubo fluorescente salía verde y no lo podías corregir, le ponías 2 millones de filtros, que esto, que lo otro, y a veces lo bajabas. Y ahora con digital vos corregís todos los colores, si querés, todos, desaturás, es un mundo aparte, un mundo de que vos tenés el control. En la transparencia, cuando iba a impresión, vos decías, bueno, le envío y que sea lo que Dios quiera muchas veces, porque lo agarraba alguien y te destrozaba la foto. Sí, es completamente diferente. En el tema de cámaras no, porque yo trabajaba con una Hasselblad que era específica para arquitectura, que era con corrección de paralaje, de la misma forma que ahora uso el lente Nikon con corrector de paralaje. Es como que eso se sigue necesitando de la misma forma el equipo específico para fotografía de arquitectura. Pero Y la aproximación a la obra, digamos, hay a la final, y hemos hablado en otros de los conversatorios, un poco la fotografía se crea, es una visualización mental, ¿no? Uno va creando en la cabeza, ¿no? Y después ya la cámara es la herramienta que logra... Yo creo que la sustentar. diferencia en el digital es cuando vos seguís mirando por la mirilla, no mirás nunca la pantalla. La mirás después de sacarlo, pero eso no te condiciona. Yo creo que cuando se saca, cuando fotografías mirando la pantalla, ahí sí sos bien digital, pero uno sigue mirando y sigue eligiendo qué foco le vas a dar, si vas a desenfocar, si vas a poner todo en foco. Sigue siendo de la misma forma, el resultado es el mismo. Pero y por ejemplo, al haber tenido solo 6 fotos o 12 fotos, ¿no? Yo algún rato mis primeros proyectos incluso hice con cámara 4x5, peor aún, ahí era 2 fotos en cada portaplacas. ¿Cómo era esa aproximación a la obra? O sea, porque me imagino que tenías que ser muchísimo más selectiva en Mucho qué más fotografiar. riguroso. Entonces, me imagino que ese nivel de edición en el momento de estar en la obra tenías que pensarlo 3, 4 veces o... Pero no más sé. o menos hacías lo mismo. Tenías la general, tenías una media que contaba un poquito más, pero no mostraba tanto, y después tenías un detalle. Resumías la obra en 15 tomas, 20, que es más o menos lo mismo que haces ahora. Vos la podés resumir la obra con esa cantidad de tomas. Pero ibas y visitabas antes el proyecto para escoger qué toma hacer. No. No. Lo que pasa es que ahora vos te plantás enfrente del edificio y ahora quizás haces 3 variantes. Antes hacías esa. Y quizás lo mirabas con la cámara antes y decidías, no, mejor la otra. Y te corrías y hacías la otra. Pero es más o menos lo mismo. Sí. La dinámica es diferente, pero no fotografiabas tanto. Ahora no lo dudás, pero sí tenías que esperar mucho más. Llegaban a estacionar un auto en un lugar donde no lo podías borrar con edición, ahí tenías que esperar que se corriera el auto, llamar la grúa. Por eso tengo O el esa rayo de luz que siempre digo querías que pegue. Claro, bueno, era la espera, pero el resultado es más o menos lo mismo. ¿Y no has hecho puede jugar. actualmente, o sea, no has regresado a análogo? Digo, teniendo en cuenta que ahorita puedes escanear los rollos y ya podrías como de cierta manera editar digitalmente las fotos. No la veo con muchas ganas obvio que tengo todas las cámaras, pero la veo a mi Hasselblad y digo, qué divino, el otro día agarré el rollo y hice todo el ejercicio de cómo poner un rollo, o el fotómetro, pero no extraño, sigo conectada en la fotografía de la misma forma. En realidad me resulta placentero de la misma forma, porque el medio es otro, pero el placer es el mismo. Y el disfrute
mientras que hago las fotos es el mismo. Entonces, no lo extraño. Pero bueno, qué interesante un poco estas reflexiones también un poco de lo analógico, Sí. porque bueno, son un poco también, a ver, me gusta que al final la fotografía va más allá de las Totalmente. herramientas y de los procesos, ¿no? Porque es un poco esta construcción mental, pero obviamente que sí, estas herramientas y estos procesos a veces nos hace que nos acerquemos a veces de diferente manera o que sea tal vez un proceso un poco más lento en el caso de... O Claro, quizás hay que tener más conducta para no enviciarse y fotografiar de más en cosas que sabés que no van a servir. Entonces decís, bueno, afilás más la puntería, que quizás eso lo haces cuando no tenés tiempo. Entonces ahí sí decís, sí, no voy a perder tiempo en esto. Que a veces cuando tenés tiempo decís, bueno, las tiro. Y no tiene sentido tampoco tirarlas, porque es muy raro, salvo que sea otro tipo de fotografía, que no es la que tenés que esperar, que quizás fotografías y ahí tenés el gesto de la persona, o un salto, o algo que era un instante. Entonces ahí sí tirás muchas fotos. Pero el tipo de fotografía de arquitectura es más o menos lo mismo. Llegás igual. Y a ver, Bueno, si ¿qué? ¿quieres seguir con el tema o No, vamos, cambiamos de justo pregunta? pensaba, Cambiamos de tema. para también Mira, ya aquí hay creo que nos toca ir cerrando, ¿no? Un poco, ¿Mm? sí, o no vamos a tanto. tener unos 10 minutitos. Bueno, es Hay poco. unas tres inquietudes. Una es, ¿entregan fotografías en blanco y negro? ¿Les piden fotografías en blanco y negro? No, me encantan, pero a mí no me piden, pero a veces las hago. Entrego una serie en blanco y negro por puro placer. Lorena. Yo no entrego en blanco y negro porque no. O sea, Punto. es que siento que tiene que ser, o sea, si me pide el cliente, sí, pero normalmente blanco y negro tiene que haber, o sea, va hacia un proyecto o más personal o un proyecto que en verdad yo digo tiene que ser en blanco y negro. O sea, esto, digo, me encanta la foto de blanco y negro, pero no quiero que solo sea el cambiar a blanco y negro para darle al cliente, no, siento que necesita más esencia. Entonces yo busco que haya atrás del blanco y negro algo más, o sea una experimentación propia, sea un proyecto de tema propio o sea algo específico en el que estamos trabajando el cliente. Y ya. Claro, no, para Muy mí bien. el color o blanco y negro es una cuestión de circunstancia, es como que juego de la misma forma. ¿Tenías otra pregunta? Sí, a ver, cuando ustedes se enfrentan y toman fotos de un proyecto, ¿van con la idea de hacer una narrativa visual o toman el proyecto indistintamente y luego deciden con el cliente qué fotos son las que van a escoger? ¿O vas desde el inicio ya pensando que este es tu camino para para crear una narrativa visual del proyecto? Lorena. Yo creo que el proyecto, a mí, o sea, en el proyecto, no quisiera, Bueno, está difícil, pero, pero bueno, no, el proyecto, yo te puedo hablar, o sea, depende mucho del proyecto y las circunstancias, pero a mí eso me define el proyecto en el momento en el que estoy ahí, la narrativa y la historia que sigue. Entonces, que obviamente es, digo, a mí me pasa que yo estoy en las fotos y es muy diferente, digo, cuando ya veo con el cliente, yo sí me inclino a ciertas, o sea, a que siga esta narrativa que yo logré capturar a lo largo del proyecto. Muchas veces no tengo yo que generar discrepancias o decirle, oye, no ve esta foto. No, muchas veces ellos como que lo agarran desde el mismo lado. Entonces, yo sí busco generar una narrativa que creo que el mismo proyecto me la da. El momento en el que si se nubla, si hay neblina, no hay neblina, que me encantaría tomar un proyecto con neblina. No sabes cómo quisiera. O sea, como que creo que eso es como lo que define por dónde va el proyecto.
No. Sí, bueno, un poco es todo lo que hemos un poco hablado, ¿no? De su Claro. forma de acercarse a la... Sí, es un poquito como... Sí, Muy A bien. ver, y yo un poco quería... A ver, vamos cerrando con algunas cosas que veo que no nos va a alcanzar el tiempo. Siempre comienzan los conversatorios y digo, y ahora se va a acabar rápido y después resulta que más bien todo lo contrario. A ver, un poco voy contigo, Lorena. Un tema un poco espinoso, pero ¿tú sientes que, digamos, a una mujer fotógrafa, a la final, el mundo de la fotografía, arquitectura y de la arquitectura en general es un mundo súper masculino, que un poco ha ido cambiando un poquito las paridades, pero sigue habiendo un porcentaje altísimo de hombres, de clientes, de hombres y de arquitectos? ¿Tú sientes que ha sido un poco, o sea, que eso ha tenido dificultades, ventajas? ¿Cómo ha sido un poco tu experiencia como mujer en la fotografía de arquitectura? a ver, digo, yo creo que asumo que como en todas las carreras sí es un tema complejo y a veces más difícil, porque a veces te toca dar 2 o 3 pasos para lograr cosas o para que te vean. Pero algo que yo he aprendido, a lo menos en mi trayectoria, es que yo quiero trabajar con las personas que quieren trabajar conmigo, que les guste mi trabajo, no porque soy mujer o porque soy yo, o sea, no por mi género, sino por el resultado de mi trabajo. Y quiero que esas sean las personas con las que yo quiero trabajar y las personas que quieren trabajar conmigo. Entonces, creo que eso ha sido el momento en el que empecé a pensar así fue cuando ya no me importaba el hecho del género, por así decirlo. O sea, me dejó de pesar, porque sí hay veces ciertas circunstancias o ciertas experiencias que dices, oh, o sea, que es chistoso cuando hablas con fotógrafas mujeres porque tenemos como muy similares. Entonces, sí pasa eso, ese sabor amargo, pero yo no quiero trabajar con ese tipo de clientes. Yo quiero trabajar con los tipos de clientes que valoren mi trabajo por lo que yo les ofrezco, pero no por el género. Entonces, desde ahí, para mí las cosas fluyen y fluyen de esa manera. Y te digo, agradezco mucho los clientes que tengo porque en verdad son clientes que en verdad creo que, bueno, asumo que valoran la mayoría mi trabajo, ¿no? Entonces, y eso lo han hecho notar muchísimo a lo largo de estos años. Y tú, Daniela, ¿cómo has vivido un poco esta experiencia de ser mujer en un mundo mayoritariamente masculino? Si sientes que hay machismo en este mundo o no hay, o que igual uno indistintamente tiene que ser profesional y trabajar y que lo que importa es el resultado del trabajo de cada uno, no sé, ¿cómo? Nunca fue una traba para mí. No, más que nada, no, nunca lo sentí, nunca sentí la diferencia realmente. No, quizás en un tema de seguridad, para estar en la calle con el equipo a ciertas horas, ahí sí me daba, ahí decía, bueno, necesito escolta de seguridad, pero no con la relación de los clientes. La verdad no, nunca tuve la diferencia. Y Ya. sí era un mundo más masculino, eso es verdad. De arquitectos y de fotógrafos. Y creo que un poco ahí y va cambiando, ¿no? Cada vez veo que hay más mujeres fotógrafas, pero claro, sigue habiendo, digamos, todavía una diferencia, ¿no? No sé si en el futuro, no sé si es un tema Yo cuando empecé realmente no había casi mujeres, pero no reparé en eso, realmente ese era el mundo. Era eso y había que meterse en ese mundo. No me costó. Claro. A mí lo que me costaba mucho es que, digo, que me pasaban como circunstancias de mansplaining, o sea, que digo, no necesito que me expliques las cosas que ya sé. O sea, como que me han pasado cosas así que no han sido clientes, sino son previo a que tomemos fotos. Entonces, ahí es cuando digo, por algo no se dan las cosas y mejor que no se den.
Claro, vos Pero- notás el trato diferente con ciertos profesionales. Sí, claro. Ajá. Sí, sí, sí. Digo, no sé si también, por ejemplo, yo siento México, digo, siendo ecuatoriana y viviendo en México, yo sí siento que un poco la cultura en México es mucho más Más machista que, por machista. ejemplo, que Ujú. Ecuador. Ajá. Y me imagino que de Argentina está más, ¿no? Entonces, para mí sí fue como, ha sido difícil en ese sentido, pero te digo, he encontrado con las personas en las que en realidad no les importa y quieren trabajar conmigo. Entonces, yo agradezco mucho tener ese tipo de personas y también lo que está, digo, me encanta es que puedes trabajar también con mujeres, arquitectas, y eso también es una alegría enorme, digo, es de las cosas que más me encanta, pues, trabajar con diseñadores de interiores y con arquitectas, es súper chévere. Entonces, a pesar de que es un mundo muy de hombres, también hay mujeres que cada vez están como saliendo más, ¿no? No solo en fotografía, sino como clientes. Ujú. Chévere. Ujú. Bueno, ya el tiempo, Ahí sí que. ya no, creo que ya mismo se acaba la segunda hora de Instagram, entonces, bueno, nos va a tocar ir cerrando. Eh, hemos estado haciendo un ejercicio al final un poco de todas las entrevistas, de hacerles un par de preguntitas para que la gente también un poco les conozca un poquito más. La idea es que sean súper concisas, ¿no? No sé si ya lo hicieron como, ya investigaron o están preparadas o no, A ver. pero bueno, A ver, les pregunto, a ver, contigo, Daniela, comencemos. Dime. Un libro que se te venga a la cabeza. Un libro. A ver. Bueno, ahora con el tema de la cuarentena empezamos a hacer encuentros literarios con los chicos para ponerlos a leer. Y empecé a leer, que me encantan los cuentos de Cortázar, así que te podría decir cualquier cuento, me encanta. Un, un lente. Un lente, el gran angular, el 19 PC Ah, es que de tú eres Nikon, Nico, ese ¿no? me encanta. Bien, amaba el de Hasselblad, bien gran angular. Pero no, Una, ese o el 20 me encantan. una ciudad. Una ciudad, no tengo una ciudad. Me gustan más sectores de ciudades, pero no te puedo decir toda una ciudad. Para mí las ciudades son muy... Me gustan las ciudades que sean más parejas, y las ciudades son cada vez más desparejas. Ujú. Por eso no me está gustando una ciudad. Buenos Aires es linda, tiene sectores divinos. Un arquitecto. Un arquitecto, voy a ser local, Clorindo, ya que empecé con él, un padrinazgo, tuve con Clorindo y bueno, el cariño que le tengo de amistad. Bueno, esa me la podía imaginar a Testa. Esa ha sido la pregunta más difícil para todos. El Ah, arquitecto, sí. nadie quiere comprometerse, No, nadie bueno. quiere eso, pero chévere. Una comida. La comida. Ay, yo soy muy italiana para la comida, me encanta la pasta. Podría vivir comiendo pastas. Perfecto. Y por último, un fotógrafo. Fotógrafo. Yo no soy de mirar mucha fotografía, pero ahí podríamos hablar de las fotógrafas de arquitectura de la Bauhaus. Eso me parece que son para valorar en esos Chévere. momentos. Buenísimo. A ver, ahora contigo, Lorena. Ya tienes ventaja. Ya ya pensaste sé, todo. todo. Para ti son otras preguntas. Ya googleaste. Todo. A ver, un libro. Es el que estoy leyendo, Tokyo Blues de Murakami, Ah, chévere. Un lente. 35 milímetros. El 35. Chévere. Una ciudad. Seúl.
pero porque acabo de, o sea, estuve ahí y tengo un montón de, o sea, que quiero volver. Y me da mucha tristeza todo esto del virus porque quiero volver. Un arquitecto. Lina Bobardi, arquitecta. Una comida. Ay, panesca. Es una sopa típica ecuatoriana de esta época. Pero me muero de ganas. Panesca. Panesca. Wow. Pero es súper difícil hacer. Ah, bueno. Sí, es una sopa de granos que se hace en Semana Santa. Ajá. Sí. No sabes el antojo que tengo. Y por último, un fotógrafo o fotógrafo. A ver, una fotógrafa que me recordó, bueno, no me recordó, la verdad no conocía de ella, pero Google me recordó hace una semana, es Lola Álvarez Bravo, la esposa de Manuel Álvarez Bravo, y está increíble su trabajo. O sea, sin querer, digo, no sé si queriendo o no, pero tiene fotos de arquitectura buenísimas, buenísimas. Entonces, la conocí más por el Google Doodle, pero me encantó. Y ahorita estoy fascinada con sus proyectos. Y sus fotos en blanco y negro están preciosas. Las sombras, preciosas. Bueno, entonces nos queda de tarea. Pero bueno, ya con esto vamos terminando. Andrés me dice que ya falta un minuto para que se corte. Así que... Cronometrado. Sí, así que nada, encantado, me ha encantado la conversación, ha sido un gusto enorme. A la Muchas final gracias. creo que así Igualmente. se puede Un reflexionar un placer. poco Sí. más, se puede profundizar, conocerlas un poquito más, así que qué chévere, ya la gente podrá ver un poco sus obras y toda su trayectoria, ¿no? En el Instagram, en sus webs. Así que bueno, muchísimas gracias Daniela, muchísimas gracias Lorena. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Y un gusto, sí. Igualmente.